Buenas noches. Estaba checando la norma y parece que sí trae un poco más de ecuaciones. Yo sé que no les gustan, pero pues, ni qué decir, pues así viene. Nada más, si creen que eso les vayan a preguntar, pues denme chance y ya se las tengo las ecuaciones. También me faltó decirles algo de los trabajos en altura. Me agradaría mostrarles algunos videos y que ustedes también investigaran algunos videos sobre eso para que pudieran ver cómo es una sujeción de una escalera, incluso hasta, aunque no lo vayan a hacer, cómo se hacen los trabajos en altura en poda de árboles, que es muy común allá en Estados Unidos, como que empiezan a podar pinos muy altos y cómo le hacen para irlos podando. Ya ahora usan máquinas, pero eso ya es más costoso. Luego vamos a entrar de lleno las, a la norma 011. Alcancé a nada más unas definiciones a ponérselas, pero a ver, vamos a ver qué nos dice y ya después con más calma. Vamos ya. A ver, norma oficial mexicana NOM 011 STPS 2001. Condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Muy bien, vamos a ver. Considerando que con fecha 26 de septiembre de 2000, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, sabemos que eso es ya otra índole. Vamos al objetivo rápidamente. Establecer las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos previsibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Muy bien, vamos a ver. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las referencias? Tenemos en la norma la 017, que ya habíamos visto que esta es concerniente a los EPPs. La 026, colores y señales de seguridad, higiene y la identificación de riesgos por fluidos. Esta yo creo que la hemos visto ya mucho y no, sin embargo, aún, no hemos visto aún qué contiene. Bueno, vamos a ver, definiciones. Aquí les tengo algunas definiciones que les estuve preparando. A ver, nada más voy a cambiar aquí. Aquí está. Muy bien, aquí les presento, a ver, dejen subo. El audiómetro es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado cuya frecuencia central denomina la banda. El calibrador acústico normalizado o calibrador acústico es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Decibel es una unidad de relación entre dos cantidades utilizadas en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10, se expresa en decibeles. Aquí incluso podemos ver algo del espectro acústico. La respiración, el susurro, la lluvia, los carros, una secadora de pelo, un saxofón, hasta un jet en fuegos artificiales. Ya sería lo mayor. Espectro acústico es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia de un sonido complejo que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en decibeles, ya sea por banda de octava total o la representación seleccionada. Exposición al ruido. Es la interrelación de agente físico, ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Aquí vemos, por ejemplo, un trabajador que está siendo expuesto a ruido de este trabajo que está realizando.
La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, su unidad es el hertz o 1/segundo. Incluso esto tiene que ver mucho con el cálculo, porque el cálculo es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y aquí tenemos una presión y un tiempo medidor, pero ya eso es meternos en más problemas eh, por el cálculo que significa, pero aún así eh, está en las definiciones y está más abajo, donde ahorita vamos a ver un poquito a medida que vayamos leyendo, pasando a las obligaciones del patrón y las obligaciones de los trabajadores, vamos a ir viendo qué más contiene esto. Medidor personal de exposición a ruido normalizado, medidor personal de exposición, instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia. Vemos que este se parece mucho al que mostramos arriba. Nivel de exposición a ruido. Es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas, por ejemplo, 90 decibeles, y el tiempo de exposición, 8 horas. A 93 decibeles, 4 horas, 96, 2 horas, 29, 1 hora. Depende también mucho del trabajo, porque no están sujetos los trabajadores. En algunos sí, y en otros no están sujetos a 90 decibeles, pero no, incluso no llegan a cubrir las 8 horas, porque hay intervalos de paro en los que incluso hasta tienen que dejar la máquina enfriar, pero hay otros en los que no, hay otros en los que continuamente están expuestos a ese ruido. Entonces, la exposición tiene que ser 8 horas. Incluso miren, por unos cuantos decibelios, unos, ya son 15 minutos. ¿Cuánto se redujo ahí el tiempo? Nivel de presión acústica es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada, según se expresa en la siguiente ecuación. Ya empezamos a ver aquí logaritmos. Nivel de ruido efectivo en ponderación es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Ya ahora las máquinas pues ya nos ayudan a sacar todo esto, ¿verdad? Pero incluso es bueno saberlo. Nivel sonoro es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente es la energía media integrada a través de la red de ponderación A lo largo del periodo de medición, según se expresa en la siguiente ecuación. Miren, y aquí ya empezamos a ver como cada logaritmos, aquí empezamos a ver, miren, una integral. ¿Dónde es la presión acústica? La presión acústica de referencia. Ahora 20 micro. No muy oxidado. Es el tiempo inicial de medición, el tiempo final de medición. Vamos a ver, la pantalla de contraviento. Es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causadas por la incidencia del viento sobre el micrófono. Incluso no sé si han visto cuando algunos cantantes traen una de estas cosas. Periodo de observación es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido, porcentaje de dosis, número que proporciona el medidor personal de exposición al ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros. Presión acústica de referencia, lo que veíamos ahí arriba es el valor de medición de ruido en aire. El ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en la combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibelios. Ruido impulsivo es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. El ruido inestable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro con un intervalo mayor a 5 decibelios. Sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro integrador normalizado. Sonómetro integrador es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia. Tasa de intercambio. No es la tasa de intercambio del banco. Es la razón de cambio de nivel sonoro para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador cuando la duración de exposición se duplica o se reduce a la mitad. Incluso aquí en esta imagen, no sé si se alcanza a apreciar,
La energía del sonido es igual a la potencia sonora por el tiempo. Tiempo máximo permisible de exposición es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daño a la salud. Aquí nos da una pequeña tablita que nos relaciona la magnitud, abreviatura, la magnitud con la magnitud, nivel de exposición a ruido, la abreviatura que tiene y las unidades en las que se toma la medida. Muy bien. Ahora sí, vámonos directo a la norma. Una vez vistas las definiciones, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? ¿Dónde están? Obligaciones del patrón. Mostrar a la autoridad de trabajo cuando ésta así lo solicite la documentación. Contar con reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo NS subíndice A sea igual o superior a 80 decibelios, incluyendo sus características y componentes de frecuencia. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición al ruido establecidos en la apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibelios. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la norma 017 a todos los trabajadores expuestos. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas de centro de trabajo donde se encuentran trabajadores expuestos a niveles de 85 decibelios y mayores. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas de centro de trabajo donde se encuentran trabajadores expuestos a niveles de 85 decibelios o mayores. A implantar y conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos al ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad y higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Yo considero más importante esta que todo. Bueno, todos son importantes, pero utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón. A veces hasta simplemente lo descuidan o lo traen nada más ahí y no lo utilizan como tal. Límites máximos permisibles de exposición a ruido. Los límites máximos permisibles se establecen en el apéndice A. Cálculo para el tiempo de exposición. Cuando el NER sea superior a 105 decibelios, se debe implementar una o más de las medidas de control descritas en el inciso A. Programa de conservación de la audición. Voy a tomar un poco de agua. El programa debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuentes emisoras, magnitud y componentes de frecuencia de ruido, el tiempo y la frecuencia de exposición de los trabajadores, las posibles alteraciones a la salud y los métodos generales y específicos de prevención y control. El programa de conservación de la audición debe incluir los elementos siguientes: evaluación del NS, subíndice A, promedio del NSCE, subíndice A, T, y la determinación del NER. Evaluación del NPA en bandas de octava, equipo de protección personal auditivo, capacitación y adiestramiento, vigilancia a la salud, control, documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados. Reconocimiento. Identificar las áreas y fuentes emisoras, usando durante el recorrido un sonómetro. Identificar los trabajadores con exposición potencial a ruido. Seleccionar el método para efectuar la evaluación a la exposición a ruido en las áreas de trabajo. Determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado. Evaluación de emplear los métodos de evaluación, instrumentos de medición establecidos en el apéndice B. Determinar los NER aplicados en cualquier de los métodos establecidos en la apéndice B. Asentar los resultados en la documentación del programa. Cuando la exposición a ruido igualen o excedan el NER de 80 decibelios, el reconocimiento y evaluación del NER se repetiría cada 2 años o dentro de los 90 días posteriores a un cambio de producción, procesos, equipos, controles u otros cambios. Hay que tener esto en cuenta. Si rebasa los 80 decibelios, se repetirá cada 2 años. Evaluación del NPA en bandas de octava.
La evaluación de los NPA debe cumplir con la establecido en el apéndice 6 conforme al esquema siguiente: reconocimiento e identificación de las áreas, mayor o igual a 80 decibelios. Evaluación: emplear los métodos de evaluación e instrumentos de medición señalados en el apéndice C, cuantificar los NPA y asentar los resultados en la documentación del programa. El reconocimiento y evaluación de los NPA se repetirá cada 2 años o dentro de 90 días posteriores a un cambio de producción. Equipo de protección personal auditivo. Cuando se utiliza equipo de protección personal auditiva, se debe considerar el factor de reducción R o nivel de ruido efectivo en ponderación. Para determinar el factor de reducción R o el NR, se debe utilizar cualquiera de los métodos establecidos en la apéndice D, contar con los procedimientos siguientes: de selección y técnica médica, de capacitación de los trabajadores en su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones, de supervisión de su uso por parte de los trabajadores. Toda persona que ingrese a las áreas con señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal auditiva deberá ingresar con dicho equipo. Obviamente, capacitación y adiestramiento. Los trabajadores expuestos iguales o superiores a 80 decibelios deben ser instruidos respecto a las medidas de control mediante un programa de capacitación acerca de los efectos de la salud, niveles máximos permisibles de exposición, medidas de protección y de exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición. La información, por ejemplo, en los tornos, a veces cuando está maquinando, no es constante, pero a veces te empieza a sonar mucho, mucho cuando se está, o cuando incluso hasta puede quedar vibrada la pieza, empieza a sonar mucho la herramienta. Vigilancia de la salud. El patrón debe llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 85 decibelios y mayores, según lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. Cuando el NER supere los límites máximos permisibles de exposición establecidos, se deben aplicar una o varias de las medidas de control siguientes. Medidas técnicas de control: efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido, sustitución o modificación de equipos o procesos, reducción de las fuerzas generadoras de ruido, modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores, distribución planificada y adecuada del equipo en la planta, acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos, instalación de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores, tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido y de las vibraciones. Supere los límites máximos permisibles de la exposición. Oh, ya. Uy, sí, me imagino que va a haber muchas máquinas que superan esa exposición. Exposiciones incluso a 105 decibelios. Uy, deben ser máquinas súper potentes. Manejo de los tiempos de exposición, programación de la producción, otros métodos administrativos. Las medidas de control que se adopten deben de estar sustentadas por escrito en un análisis técnico para su implementación. Estaría bueno hacer eso también, hacer como, no sé, tomar una máquina muy, muy colosal y no sé, esta máquina produce tantos decibelios, vamos a hacer las medidas de control, ¿no? Vamos a hacer una práctica con eso. Se debe tener especial cuidado de que las medidas de control que se adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores. En la entrada de las áreas donde los NCA sean iguales o superiores, deben colocar señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal auditiva, eso por default. Documentación del programa de conservación de la audición. El patrón debe conservar los documentos del programa de conservación con la información registrada durante los últimos 5 años. El patrón debe elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo e implementación del programa de conservación de la audición. La documentación también estaría bueno hacer un programa así. La documentación del programa de conservación de la audición debe contener los siguientes registros: los estudios de reconocimiento, evaluación y determinación. Por eso que es importante saberlas. Para los ingenieros es importante saber esos cálculos. Ya para los técnicos, pues esto no tanto aplica. Equipo de protección auditiva conforme a lo señalado en el apartado. Programa de capacitación de instrumentos según lo establecido. Vigilancia a la salud conforme al apartado 8.6. Medidas técnicas y administrativas de control adoptadas, incluyendo los estudios solicitados en el apartado.
Centros de trabajo de nueva creación o modificación de procesos en los centros de trabajo existentes. Los centros de trabajo de nueva creación deben ser planeados, instalados, organizados y puestos en funcionamiento de modo que la exposición al ruido de los trabajadores no exceda los límites máximos permisibles de exposición establecidos. Cualquier modificación en un proceso en el centro de trabajo debe ser planeada, instalada, organizada y puesta en funcionamiento de modo que la exposición no exceda los límites máximos. Para dar cumplimiento a los apartados, las medidas de control deben estar sustentadas por escrito. Bien, unidad de verificación y laboratorios de pruebas. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o laboratorio de pruebas acreditado y aprobado según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Los laboratorios de prueba podrán evaluar los apartados 8.2 y 8.3. Las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de esta norma. Las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de esta norma. Las unidades de verificación en laboratorios de prueba deben entregar al patrón sus dictámenes e informes de los resultados consignados a la siguiente información: nombre, razón social, domicilio, nombre de la unidad de verificación, también número de aprobación otorgado por la secretaria. Ahí está, número de aprobación. Sí, yo pensé, no, pues también se puede aplicar, ¿no? En los de suspensión, pero suspensión de ascenso, ¿no? Pero no. Tiene que ser número de aprobación Suspensión otorgado. se deletrea S, a ver, S, P, E. Alexa, detente. Es clave y nombre de la norma verificada, resultado de la verificación, nombre y firma del representante autorizado, lugar y fecha de la expedición del dictamen, vigencia del dictamen para el informe de los resultados del laboratorio de pruebas, datos del centro de trabajo evaluado, nombre, denominación o razón social, domicilio completo, nombre de denominación, número de aprobación otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nombre y firma del destinatario autorizado, lugar y fecha de la expedición del informe, conclusiones de la evaluación. Okay. La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación y de los informes de resultados de los laboratorios de pruebas será de 2 años, igual. Cada 2 años hay que volver a hacer una evaluación. Límites máximos permisibles de exposición. Este apéndice establece los límites máximos. Era el que les mostraba anteriormente: 90 decibelios, 8 horas. 93, 4 horas. Y si esto rebasa los 105 decibelios, se tienen que hacer pruebas para poder reducir el nivel de exposición. Sí, porque ya 105 decibelios solo pueden estar 15 minutos y pues, imagínense que se hace en 15 minutos. Pues. A lo mejor, si es muy automatizada la planta, pues sí se logra algo hacer en 15 minutos, pero difícilmente. Introducción. Este apéndice establece los métodos para evaluar el NSA, NSE y determinar la instrumentación de accesorios. Debe utilizar alguno de los instrumentos siguientes: sonómetro, clase 1, clase 2, sonómetro integrador, clase 1, clase 2, medidor personal de exposición a ruido. Para la calibración en campo de los instrumentaciones se debe de utilizar un calibrador acústico. Para efectuar la medición se debe de contar con los elementos siguientes: trípode de soporte para el sonómetro, reloj o cronómetro externo, medidor de longitud, pantalla contra viento, los formatos de registro correspondientes. Calibración en el laboratorio de calibración acreditado. Se debe de verificar periódicamente la calibración de la instrumentación por un laboratorio acreditado, contar con el documento que vale dicha calibración. Calibración de campo. Se debe calibrar la instrumentación por medio de calibrador acústico al inicio y al final de la jornada de medición. Reconocimiento. Esta actividad debe realizarse previamente a la evaluación. Consiste en recabar toda aquella información técnica y administrativa que permita seleccionar el método de evaluación y la prioridad de las zonas y puestos por evaluar. Debe comprender planos de distribución de las áreas que existe el ruido y de la maquinaria, layout, descripción del proceso de fabricación, descripción de los puestos de trabajo, programas de mantenimiento de maquinaria y equipo generadores de ruido, registros de producción, número de trabajadores expuestos a ruidos por área, reporte del reconocimiento sensorial de las zonas por evaluar con el objeto de determinar las características de ruido. Condiciones para la evaluación. La evaluación debe realizarse bajo condiciones normales de operación. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas y en aquella jornada que, bajo condiciones normales de operación, presente la mayor emisión de ruido.
Si la evaluación dura más de una jornada laboral, en todas las jornadas en que se realice se deben conservar las condiciones normales de operación. Se debe usar pantalla contra viento en el micrófono de los instrumentos de medición durante todo el tiempo que dure la evaluación. Métodos de evaluación. Métodos de evaluación ambiental. Puntos de medición. Los puntos de medición deben seleccionarse de tal manera que describa el entorno ambiental de manera confiable, determinando su número, entre otros factores, por la ubicación de los puestos de trabajo o posiciones de control de la maquinaria. Todos los puntos de medición en una zona de evaluación deben identificarse con un número progresivo y registrar su posición en el plano correspondiente. La ubicación de los puntos de medición en función de las necesidades y características físicas y acústicas de cada local de trabajo deben efectuarse seleccionando el método conforme se indica. Gradiente de presión sonora. El gradiente no es más que la resta. Prioridad de áreas de evaluación. Puesto fijo de trabajo. Ruido estable, sí. Prioridad de áreas de evaluación, sí. Puesto de fijo de trabajo, sí. Ruido inestable, no. Ok. Ruido impulsivo, no. Ok. El método de gradiente de presión sonora. El punto inicial debe fijarse en el centro de la zona de evaluación, registrando el cual debe utilizarse como referencia para iniciar la evaluación. El observador se debe desplazar con el sonómetro en una trayectoria previamente determinada hasta encontrar un NSA que difiera más menos 3 decibelios respecto al punto de referencia marcado en el plano de distribución. Este punto es previamente determinada una trayectoria hasta encontrar que difiera de más menos 3 decibelios. Uy, yo creo que eso está muy sencillo, ¿no? Pues, va a diferir. Una vez concluida esta trayectoria, se procede de forma descrita anteriormente, pero en forma transversal. Los trayectorias de la ubicación de puntos de medición deben hacerse en función de las características del local de trabajo. La distancia entre puntos no debe ser mayor de 12 metros. Cuando se ha identificado todos los puntos de medición, debe proceder a su evaluación. Método de prioridad o áreas de evaluación. Del análisis de la información realizado en el conocimiento sensorial, las zonas de trabajo identificadas. Una vez efectuada la división, deben identificarse aquellas áreas en las que existan trabajadores a las que se les denominará áreas de evaluación. Las áreas de evaluación pueden ser jerarquizadas. Los puntos de medición en las áreas de evaluación deben ubicarse en las zonas de mayor densidad de trabajadores, sí, para abarcar una mayor zona de trabajo. Método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar un ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador. Ok, localización del micrófono, altura del micrófono. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 más menos 0.10 metros. Cuando los trabajadores realicen sus trabajos sentados, debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores, ¿ok? Cuando se utiliza otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de evaluación. Perfecto. Mm, Perfecto. Orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registra el máximo. Ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no debe ser motivo para que causen un riesgo de trabajo y en su caso se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono. Características de la evaluación. Cada periodo de observación tiene una duración de 5 minutos como máximo, con 50 lecturas como mínimo. Durante un periodo de observación debe registrarse la NSA cada 5 segundos como máximo. En cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada hora. Debe usarse la respuesta dinámica rápida del sonómetro. El valor de la NSA debe ser el observador instantáneamente y registrarse sin considerar tendencias en las variaciones. Para el registro de todos los puntos de medición durante el tiempo que dure un periodo de observación, debe utilizar la hoja de registro. Una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada punto de medición tomadas de la hoja de registro por periodo deben ordenarse y graficarse. Perfecto. Empresa, periodo de observación, registro. Y aquí está evaluado por puntos, nivel sonoro.
Ok. Gráfico de la NSA por puntos. Bueno, aquí tenemos. Debe calcularse la NSA promedio. Entonces esto se va a promediar mediante la ecuación siguiente. Ok. Sí, esto yo creo que mínimo hay que darle un pequeño vistazo más a fondo para poder explicarlo mejor. Que incluso hasta ustedes puedan calcularlo, ¿no? Este método es aplicable cuando se ha determinado el conocimiento inicial que el ruido establece durante toda la jornada de trabajo, claro. Si no, no vamos a poder sacar el promedio. Características de la evaluación. Cada periodo de observación debe tener una duración de 5 minutos con 10 lecturas. ¿Ok? Método para evaluar ruido inestable, evaluación por medio del sonómetro. Cada periodo de observación igual tiene una duración de 5 minutos como máximo, de tal forma que se registren 50 lecturas como mínimo. Y en el otro, igual cada periodo de observación debe tener una duración de 5 minutos con 10 lecturas. Igual, 50 lecturas. Ruido impulsivo. Fíjense, aquí cambia. El periodo de observación debe tener una duración de 15 minutos con 45 lecturas. ¿Ok? Localización del micrófono. El micrófono debe colocarse en la mitad del hombro y la unidad de procesamiento de datos del medidor personal de la exposición al ruido debe fijarse en el trabajador en una posición que no interfiera con sus actividades normales. Me imagino entonces que le prestan al trabajador el sonómetro, se lo coloca de tal manera en altura de 1,45 metros, imagino cerca de alguna parte de su camisola y que no estorbe para que no estorbe en sus labores. Se debe de informar del objeto del estudio del trabajador. Una vez colocado el micrófono del trabajador, se debe de iniciar el procedimiento de integración del medidor personal. El trabajador debe portar el medidor personal de exposición al ruido durante todo el periodo de medición, una jornada. Al concluir el tiempo total, se tendrá el funcionamiento del medidor personal de exposición al ruido, registrando la hora final. Sentar en la hora de registro establecida o una similar, tanto la hora de inicio de medición como la final. Okay. Número, marca, modelo, serie, calificación inicial, final, no de ustedes, no, sino de la hora de inicio. A ver, tiempo de medición, o no, aquí es en esta, es en hora inicial. Faltó ver esta tablita. Y determinar el NER con la siguiente ecuación. Determinación de la NPA en bandas de octava. Introducción a esta apéndice establece los métodos para determinar la NPA en bandas de octava cuyos valores serán usados para la selección del equipo de protección auditiva. Debe utilizarse alguno de los instrumentos siguientes: sonómetro integrador, lo mismo, un tipo, trípode, reloj, pantalla de contraviento y los formatos de registro correspondiente. Calibración de campo, calibración del laboratorio, descripción del área, procedimiento de evaluación, los puntos de medición de una zona de evaluación, la altura del micrófono, vamos a ver si cambia. No, miren, va a ser igual a 1,45 más menos 0,1 metros en relación al plano de sustentación. Orientación del micrófono, debe orientarse en la posición donde se registra el máximo. Ok. La ubicación del observador y la posición del micrófono deben ser motivo para que suplan o causen riesgos de trabajo. El observador va a ser nuestro trabajador o el técnico calificado para la tarea. Este método debe usarse para evaluar la NPA de ruido estable, ¿ok? 5 lecturas por banda, una cada 5 segundos como máximo, durante el periodo de observación, ¿ok? En cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente cada hora. Cambia, debe usarse la respuesta dinámica rápida del sonómetro. Aquí no está cómo va a ser evaluada y la fórmula.
Ahora vamos con ruido inestable. Un ruido inestable, vamos a ver, fórmula distinta, pero aquí miren, en cada banda de octava el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos en forma continua durante un minuto. Debe usarse la respuesta dinámica rápida del sonómetro. A ver, el NPA por cada banda del octava de puntos de medición es igual al NPA equivalente al periodo. Se debe efectuar 2 periodos de observación siempre y cuando las características del proceso no cambien durante la jornada de trabajo. En cada banda de octava el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos en forma continua durante un minuto. Ahí ya cambia, ya no es como lo veíamos antes. Características de la evaluación. En cada banda de octava el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos en forma continua durante 2 minutos. Aquí es en ruido impulsivo. Aquí es en ruido impulsivo, perfectamente. Registro de los NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto similar deben registrarse, ordenarse y graficarse en la hoja de registro. Descripción del área de ubicación y características relevantes de la exposición, planos de distribución, las hojas de registro establecidas, memoria del cálculo, copia de los documentos solicitados y nombre y firma, cédula profesional responsable del proyecto de evaluación. Perfecto. Selección de protección personal auditiva. Este apéndice presenta el método para determinar el factor de reducción en decibelios. Cálculo de factor de reducción. El factor de reducción se define como un número que resulta de la comparación entre las atenuaciones por bandas de octava proporcionadas por los fabricantes de equipo de protección auditiva y el análisis de frecuencias de ruido presente en un punto de medición del ambiente de trabajo con el NER de lo mismo, siendo expresado en la siguiente ecuación. La vigilancia y el cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría de STPS. Y aquí la bibliografía viene bastante buena. Ley Federal del Trabajo, NOM 008, las ISO 1999, Acoustics Determination of Occupational Noise, determinación de la exposición al ruido y la estimación del ruido inducida, niveles de sonido, calibración de sonido. A ver, vamos a ver. Esta norma, pues, cancela la norma de 1993, la NOM 080. Miren, lo que les decía, el contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. Aquí va esta guía, lo vimos creo que en ascenso, en equipos suspendidos en ascenso, que ahora es trabajos en altura. Esta es una guía. El patrón debe realizar el monitoreo de efectos a la salud de los trabajadores. El monitoreo de efectos a la salud, historial otológico que incluya antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, padecimiento actual, exposición física que incluya evaluación clínica de oído, nariz y garganta, evaluación audiométrica tonal, establecer un audiograma inicial de referencia para cada trabajador que sea asignado a un lugar de trabajo donde se exceda de 85 decibelios. Evaluación audiométrica total debe contener como mínimo la exploración de vías aéreas en la frecuencia siguiente, 250, 500, 1000, 2000 y hasta 8000 hercios. Ok, nivel de presión acústica máximo 44, 26, 28, 37, 44 y 41. El ambiente de pruebas audiométricas debe contar con el documento de registros correspondientes en el que se registran los niveles de presión acústica. Se debe verificar la calibración del audiómetro utilizado. Se debe verificar la calibración biológica del audiómetro. Los resultados del estudio de audiómetro deben ser informados al trabajador y de manera estrictamente confidencial. Cada audiograma de verificación debe ser comparado con el audiograma inicial de referencia. Si el médico determina que la disminución de la discapacidad auditiva no está relacionada con la expresión del ruido, pero que ésta puede agravarse durante el trabajo, el médico debe orientar al patrón sobre la vigilancia a la salud y la exposición de los trabajadores.
En la documentación del programa de conservación de la audición se debe incluir un resumen de los resultados de los exámenes audiométricos. En sí, eso sería todo lo que nos trae la norma 011 de ruido. Y hasta aquí. Nos vemos en la próxima entrega.